Vale. Ok, Grabando. grabando. Pues vamos a empezar, ¿vale? Ok. Os damos la bienvenida una semana más en Instituto Nao Sofía. Y esta semana en concreto tengo un placer de presentaros a Omar Linares. Él es licenciado en filosofía, doctorado en filosofía, trabaja además como asesor filosófico. Y bueno, aquí tenemos para darle la bienvenida, Omar. Muy buenas, José. Encantado de aceptar tu invitación y de que hayamos conseguido encontrar fecha, que nos ha costado, Sí, pero aquí estamos estamos. finalmente. Así que bien hallado. Perfecto. Pues mirad, cuando quería hablar con Omar, sobre todo para tener esta entrevista, a veces siempre tendemos a pensar quién es finalmente el que escucha, ¿no? Porque nosotros estamos aquí hablando y esto es como arrojar una botella al mar, no sabemos a dónde, a qué puerto va a llegar, ¿no? Y se me ocurrían por diferentes perfiles, ¿no? Sobre todo porque encuentro muy interesante a lo que él hace, sobre todo a raíz de que lo conocí por otros motivos, pero también lo conocí principalmente por su tesis, ¿no? En cuanto a la filosofía como terapia y a lo que es la actitud vital estoica dentro de lo que es frente al malestar existencial. Entonces, claro, aquí hay varios palos, varios melones que podemos abrir y creo que puede ser muy interesante para determinados perfiles de personas. Por ejemplo, personas que no sepan lo que es un malestar existencial o una crisis, cómo abordarlo, ¿no? O si realmente están pasando por una. ¿Qué puede llegar a ser el sentido o propósito de vida o cómo se puede afrontar con técnicas basadas en una filosofía práctica? Y oye, algo también muy interesante, personas como nosotros que se han formado en filosofía y que, oye, que no estamos en el clásico de acaba tu formación en filosofía y sé profesor o ser escritor como única salida, sino que hay más formas de explorar la filosofía en tu día a día, ¿de acuerdo? Y entonces creo que desde todo esto, pues vamos a ver lo que sale de esta conversación. Omar nos va a hablar de muchas cosas de ella. Qué Así que, interesante esto que dices, porque además a mí me parece muy bonito a la hora de hacer divulgación o de lanzar algún vídeo a las redes, ya sea una entrevista, un podcast o algún vídeo más divulgativo, esta idea de que no sabes si va a funcionar, no sabes a quién va a llegar, no sabes a quién puede aportar realmente. Entonces, a mí es algo que me gusta mucho porque creo que yo también cuando subo algún vídeo a mis redes o lo que sea, intento siempre planteármelo como un regalo. Es decir, bueno, yo hago esto porque creo que puede tener un valor, lo subo, si no llega a casi nadie, pues bueno, no pasa nada, y con que toque a algunas personas ya me doy por satisfecho. Entonces, me parece como la mejor perspectiva para empezar la entrevista, el hacer esto tú y yo aquí de forma humilde, luego lanzarlo y al que aporte, pues perfecto, porque es lo que nos gustaría. exactamente, y bienvenido sea. Pues si te parece, Omar, vamos a empezar por un tema en concreto. Por ejemplo, hemos comentado lo que es el malestar o el vacío existencial por romper el hielo con algo, ¿no? O sea, ¿cuáles crees tú, según tu experiencia o lo que has trabajado hasta el día de hoy, cuáles podrían ser las posibles causas o raíces de ese vacío o malestar existencial en la vida? Empezamos fuerte, vamos directamente Empezamos fuerte. al grano. Me gusta porque además partimos entonces de esa base de que la idea del vacío existencial o del malestar existencial no es algo que deberíamos de andar evitando, que es un poco el topicazo que se mantiene, sino algo de lo que podemos hablar desde el primer momento sin temerle, lo cual me parece perfecto. Para mí el vacío existencial es principalmente una experiencia humana. Y creo que con esto ya nos estamos desmarcando de una tradición que pretende hacernos ver que el vacío existencial o el malestar existencial o aquello que ocurre en una crisis existencial es algo patológico o psicopatológico, es algo peligroso y algo de lo que deberíamos estar huyendo, ¿no? Creo que Freud, de manera muy equivocada, decía que cuestionarse el sentido de la vida ya era un síntoma de neurosis, ¿no? De lo que hoy llamaríamos psicopatología, lo cual, como tendrá sus aciertos, pero me parece un grandísimo error por su parte.
¿Por qué hago hincapié en que una crisis existencial o el vacío existencial es una experiencia? Porque considero que es algo reservado solo para aquellos y aquellas capaces de enfrentar la vida de una forma diferente. Es decir, una crisis existencial no nos llega síntoma de nuestra debilidad o de nuestra estrechez de miras, sino todo lo contrario. Cuando yo tengo una crisis existencial, significa que estoy en un punto en el que mi anterior concepción de la vida ha caído. Es decir, soy consciente que la estructura a través de la cual yo comprendía la vida y me comprendía a mí mismo y me movía en el mundo con ella, ya no es válida, ya no es suficiente. Lo cual tendría que ser una buena noticia por decir, vale, no pasa nada, ¿no? Podemos cambiar, podemos ampliar y ya Ujú, está. ¿Cuándo llega la crisis? ¿Cuándo llega esa experiencia de vacío? En el momento en el que yo no soy consciente de que estoy en un periodo de transición, en el que estoy pasando, ¿no? de una cosmovisión más limitada a una más amplia, ujú, sino sencillamente me atasco en esa experiencia en la que siento que lo de antes ya no funciona, ya no me sirve, pero de forma muy pesimista doy por hecho que ya no hay nada más a lo que yo pueda acceder, ¿no? Es como lo de antes ya no me sirve, ya no puedo creer en ello, pero no hay nada en lo que creer. Entonces es cuando se da esta experiencia de vacío en la que yo lanzo esa pregunta por el sentido, esa pregunta por la intensidad a ujú, la vida y siento que la vida se queda callada y que no me aporta nada. Entonces, claro, la clave aquí está en comprender que una crisis existencial es un momento de transición entre una etapa pasada y una futura mejor que la anterior. Porque la idea ujú, es que podemos abrirnos y es algo a lo que solo tenemos acceso desde cierta madurez existencial. Por eso yo, tanto en mi tesis doctoral como en mi consulta diaria, ujú, hago mucha hincapié, ¿no? Que esta madurez existencial al final es una buena noticia. Es decir, puede que lo pasemos mal y que suframos durante nuestras crisis existenciales, pero potencialmente ahí hay una fuerza de cambio y de mejora de vida y de plenitud brutal. Ahora bien, hay que transitarla, claro, ¿no? exacto. Y nadie nos ha enseñado a hacerlo. Es interesante, sobre todo esto último que he dicho. Te iba a preguntar otra cosa, pero creo que enlaza bastante bien. Em, el cómo afrontarla, o sea, porque seguramente algunas personas se pueden estar preguntando, oye, ¿y cómo? O sea, ¿cómo la filosofía puede aportar aquí? ¿Cómo realmente puede ayudarnos a enfocar o enfrentar algún tipo de situación en concreta? Claro, la cuestión es que la reflexión filosófica es capaz de dotarnos de un armamento brutal para enfrentar toda esta clase de cuestiones. Porque date cuenta de que aquí lo que Mm, pivota, lo que hay en juego es la comprensión de la vida. El cómo yo me comprendo a mí mismo y cómo yo comprendo la vida. Y la cuestión es que si yo no mejoro mi ujú, comprensión, o literalmente es la falta de comprensión de lo que me está ocurriendo lo que me hace sufrir. Entonces, con respeto a otras disciplinas, porque de hecho soy muy respetuoso con la mayoría de disciplinas, la filosofía tiene un arsenal y una artillería para poder comprender y para poder abrir camino que es increíble. Entonces, claro, no se trata tanto de pensamientos de grandes mentes, ¿no? Que al ujú, final no deja de ser de filosofía ya hecha, sino pensamientos, reflexiones, cambios de perspectiva, todas aquellas mm, herramientas que nosotros podamos integrar en nuestro pensamiento, pero no como nódulos que integramos no como cojo esta idea de Nietzsche y esta idea de Schopenhauer y me las aplico y entonces me siento mejor. No, sino poder caminar a hombros de gigantes, que es uno de los grandes lemas de la mm, historia de la filosofía, pero para poder pensar nuestra vida. No para elevarnos exacto. en cuestiones mentales, no para caer en la teoría abstracta, que es uno de los para mí, grandes peligros de la filosofía, sobre todo de la filosofía en su formato académico, sino no, para urbanizar la filosofía, para Ujú, traerla a la tierra y para incluirla en ese espacio vital en el que nosotros estamos. Es increíble todo lo que nos puede aportar. no. Es que estaba pensando, por ejemplo, seguramente algunas personas podrán estar pensando en qué momento dado pueden encontrarse ante un malestar existencial, ¿no? O un tipo de crisis existencial. Y fíjate, como justo tú estabas comentando de, oye, o sea,
vamos a hablarlo con normalidad, no es algo que sea eh, como algo apartado, ¿no? O como algo casi inaccesible o incluso como algo muy, muy malo, ¿no? Oye, todas personas pasamos por algún momento dado, alguna etapa de nuestra vida por un malestar existencial. Lo podemos pasar en la adolescencia, lo podemos pasar a acabar la carrera y buscar un trabajo, lo podemos pasar por más adelante, no sé, con ya otras cuestiones como un cambio de empleo o un divorcio o un duelo por una muerte. Hay diferentes contextos, ¿no? Entonces, claro, no toda la persona responde ante la misma situación de la misma manera, por eso hay algunos casos en los que pueden ser más graves. Si además añadimos pues, algunos aspectos más relacionados también con ciertas patologías, pero que no es necesario tener patologías para enfrentar este tipo de momentos existenciales, porque todo el mundo tiene, ¿no? O sea, algún tipo de duda con respecto a algo. Eh, por encauzarlo de alguna forma, eh, yo a veces lo veo un poco como cuando a una persona le cambia el sentido que le da a su vida o el sentido que le da hacia algo. ¿Qué nos podrías comentar en cuanto a lo que es el sentido de vida en relación con este tipo de malestares? Ujú. Muy en la línea de lo que estás comentando, porque es cierto que a veces a un proceso de asesoramiento filosófico viene gente que está en una situación de dolor, de sufrimiento, y eso es lo que les trae a Ujú, la filosofía, pero sí que es cierto que no es necesario y que hay veces que la propia curiosidad o el anhelo de autoconocimiento o de ampliar nuestra comprensión de la vida es suficiente y el camino pues, toma otros derroteros muy, muy diferentes y muy interesantes también. La cuestión del sentido de la vida es que es crucial, es una de las grandes cuestiones existenciales y filosóficas para mi gusto. Y bueno, primero tocaría dilucidar si la vida tiene sentido ujú, en el sentido, ¿no? Aquí hasta el castellano que es rico ujú. nos siguen faltando palabras, ¿no? En el sentido tradicional. Es decir, podemos entender que la vida tiene un sentido dado, un sentido previo, que antes de nuestro nacimiento venimos para algo, que la vida tiene un telos, ¿no? Una teleología, algo que impulse nuestro propio movimiento y de ser así, encontrar el sentido de la vida es literalmente esto, encontrarlo. Es algo que ya existe, que está latente, que podemos desconocer, encontrarlo y vivir en base a ello. Esto es lo que consideran la mayoría de las religiones y de un montón de filosofías, que la vida tiene un sentido previo, dado, y entonces se trata de un proceso de descubrimiento, de desenterrar, desocultar de la vida eso que hay. Eso es un camino que uno puede tomar de una forma muy lúcida y muy racional. La cuestión es que para mí, y esto siempre ha sido una de las cosas como muy leitmotiv para mí de mi consulta, es que si uno considera que la vida tiene sentido, perfecto, este es el camino que vamos a tomar, lo vamos a cuestionar, pero por supuesto que lo vamos a profundizar en ello. Pero sí que es cierto que para vivir una vida plena o para comprender la vida, uno no necesita exigirle a la vida un sentido previo. Entonces, podría darse la posibilidad de que uno considere que la vida no tiene sentido. Y lo mismo esto ya hace que nos pongamos en guardia porque nos empiece a parecer que entonces no podemos ser felices. Porque si la vida no tiene sentido, esto es automáticamente pesimismo, catastrofismo, depresión, crisis existencial abrumadora, nihilismo puro. Y no es cierto. Realmente no es cierto. ¿Hay momentos en nuestra vida en los que sentimos que la vida no tiene sentido y coincide con momentos más depresivos? Por supuesto que sí. El hecho de que la vida pueda no tener sentido obligatoriamente, necesariamente, hace que nosotros no podamos tener una vida plena. Por supuesto que no. Para eso hay líneas de trabajo existencialista como Albert Camus, que para mí es uno de Ujú, los autores fundamentales en los que yo me apoyo, que viene a decirnos que para él la vida no tiene ningún sentido y oye, ni tan mal. ¿No? La vida no tiene sentido y eso es la mayor raíz de libertad que podemos encontrar, porque eso significa que no tengo que adaptarme a nada, que no hay un concepto de ser humano, ni hay un Dios que me esté vigilando al que yo tenga que aceptar sus órdenes. Y entramos en un entorno de creatividad, en un vitalismo filosófico que nos permite llegar, ¿no? Como diría Nietzsche, a hacer de nuestra vida una obra de arte, lo cual es maravilloso. Para mí, ¿qué es importante de esto? En última instancia, y de forma previa,
a un proceso de autoconocimiento, no se trata tanto de si la vida tiene o no sentido, sino de comprender que podemos relacionarnos de forma auténtica con cualquiera de estas posibilidades. Y esto es algo que yo me planteé mucho en su momento porque si uno quiere acompañar a otras personas en sus procesos filosóficos, lo que no puede ser es que uno acabe imponiéndole ciertas creencias. Que esto Vale. pasa mucho, ¿no? Es decir, solo si crees que la vida tiene sentido, entonces te convenzo de ello. No. La idea es, no, podemos entender que sea como sea la realidad, nos podemos relacionar bien con ella. Que si hay sentido podemos encontrarlo y si no lo hay podemos construirlo y que pase lo que pase, podemos estar bien. Es decir, ya exista Dios y ya seamos hijos de Dios y toda nuestra vida esté marcada y haya un cielo y todo sea precioso, o ya seamos frutos del azar, de la casualidad, estemos solos en el universo y cuando muramos seamos polvo, ¿no? Como los dos grandes opuestos y todas las vías intermedias, sea lo que sea, podemos relacionarnos bien con ello. Si uno parte de aquí, ya no hay huida, ya no hay prejuicios, ya no necesito creer en ciertas cosas porque me da miedo. Y si uno se puede plantear ahí, que para mí es el sitio perfecto para empezar un trabajo, o se puede construir esta actitud dentro del propio trabajo, entonces uno es libre para descubrir y para construir su vida. Y esto me parece brutal, ¿no? Y es a lo que creo que todos deberíamos aspirar. Es que, por ejemplo, Omar, en mi caso, y te cuento en mi caso personal, pero también porque trabajando con algunas personas en sesión, también lo he visto, ¿no? Personas como, por ejemplo, me pongo a mí como algo personal, pero ya te digo que hay más personas que le ha pasado y seguramente si alguien no está escuchando le resuene. De, creas un proyecto, ya sea, pues, en mi caso fue un proyecto empresarial, ¿no? Y volqué todo el sentido que yo le daba a todo lo que hacía a ese proyecto. De tal forma que mi mundo se volvió ese proyecto. Pero dejé otras cosas simplemente por no prestar atención. Mi vida era eso, o sea, no dejé de hacer hobbies, dejé de dedicar tiempo a familiares, a amigos, y de buenas a primeras, después de varios años, el proyecto es como vas consiguiendo hitos, cada vez te sientes más identificado con lo que haces y en un momento dado se cae el proyecto y te cuentas con una ruptura de sentido. Y ahí te adentras directamente en un vacío, en un malestar existencial de ¿y ahora qué he hecho yo con estos años? Relaciones de amistades que no se ven, como vuelta a empezar o vuelta a retomar. ¿Qué nos puedes decir tú en relación a esto? O si tienes algunos casos con los que hayas trabajado y quieras comentarnos algo al respecto. Es que fíjate, es muy interesante lo que planteas porque al final esto ocurre mucho, ¿no? Me Ujú. vuelco en algo, me comprometo con una mirada de la vida muy limitada, ¿no? Eso Pensando es. Ujú, que la vida es el desarrollo profesional, o es ganar dinero, o es el reconocimiento. A pesar de que ujú, tenemos toda, desde la filosofía antigua diciéndonos, cuidado con el dinero, cuidado con los honores, que tú no eres eso, ¿no? Miles de años de ujú, filosofía, pero nos lanzamos a todo eso. Y puede que lo consigamos y como es lo que la sociedad nos dice que necesitamos, pues mientras nos mantengamos ahí, nos ujú, sentimos bien y luego llega ese fracaso y nos damos cuenta de lo efímero de todo eso y sobre todo de lo que hemos obviado. Pero lo importante de esto es que me he encontrado mucha gente en consulta que se le rompe este sueño, pero no en el fracaso, sino en el éxito. Es decir, personas que se lanzan a proyectos empresariales o que tienen altos cargos porque es lo que la sociedad les dijo que tenían que hacer, que era lo que había que hacer, que había que ir a la universidad, casarse, tener hijos, acumular la mayor cantidad de dinero posible, llegar a lo más alto y que eso era como ujú, el combo absoluto en el cual uno se iba a sentir pleno. Entonces, claro, cuando uno fracasa, se da cuenta del error. Pero me parece como más potente todavía, también para sacarlo de esta competitividad y de esta distinción entre triunfadores y fracasados, que al final es una distinción que no define nada en el mundo, el saber que cuando esas personas llegan a ese top, la mayoría, o bueno, al menos los que yo he tenido el gusto de conocer, se dan cuenta de que la vida no iba de eso. Y que por supuesto que sí, el tener dinero facilita muchas cosas porque te quita una serie de problemas increíbles ujú. que
que ahí están, pero la vida no va de eso. Y ellos se dan cuenta, y se dan cuenta desde esa jaula de oro, muchas veces en las que están, y son procesos preciosos porque hay veces en los que no tiene que cambiar nada del exterior, sino Ujú, sencillamente su forma de vivirlo, pero hay otras veces en las que hay que hacer una transición en la que uno tiene que abrirse a otras partes de su vida y a otras partes de sí mismo. Porque si yo me he definido y mi ujú, concepción de mí mismo es como triunfador, como persona adinerada, como el que recibe todos esos elogios, cuando yo me salgo de ahí yo ya no soy nadie. ¿No? Es como esa máscara que yo me la quito y no hay nada. Y no es que no haya nada, hay todo por descubrir y lo que somos siempre estuvo ahí, latente, a la espera, pero no forma parte de nuestra experiencia. No somos conscientes de que eso está ahí. Entonces viene un proceso de deconstrucción precioso por a dónde lleva, pero también hay un duelo y un impacto brutal que yo creo que hay que respetar de forma muy profunda porque no es fácil pasarnos décadas considerando que la vida va de algo en concreto, dándolo todo por conseguirlo, fallar y darnos cuenta de que la vida no iba de eso, ujú. o conseguirlo igualmente y tener que volver a empezar, ¿no? Nos coloca en una situación muy dura, pero también muy prometedora. Es curioso, porque estaba pensando mientras me has dicho esto, em, cómo hay una serie de enseñanzas o temáticas en concreto, ¿no? Que se echan en falta, por ejemplo, en la formación que hemos tenido desde pequeñitos, ¿no? Como por ejemplo, cómo se forman determinados hábitos o la relación o creencia que tenemos con cierto tipo de cosas. Y hay una muy importante, lo que estamos comentando acerca del sentido, o sea, cómo crearnos el sentido de las cosas. Oye, si es importante que tengas tu médico de cabecera e incluso tu psicólogo de cabecera, también un filósofo de cabecera. Porque si, por ejemplo, en mi caso, antes de haberme adentrado en este proyecto, yo hubiese tenido las técnicas o alguien que me hubiese guiado para decirme, oye, es solamente un proyecto, pero tu vida es todo esto. Y ahora construye un sentido en el que eso solamente forma parte del todo que tú tienes. Y a partir de ahí construye. Y si se te cae, que sepa que tienes otros pilares que constituyen tu vida. Y eso te permite, o sea, afrontar la realidad de una forma diferente. Entonces, ahí en ese sentido, eh, te lo digo porque, por ejemplo, cuando me pasó todo esto y caí, ¿a dónde iba a ir? Pues nada más que me quedaba en un sitio que era la filosofía. Sabía que ahí tenía la respuesta. Y digamos que ahí fue donde encaucé de nuevo con ella. Pero en tu caso, ¿en qué momento? Sea la filosofía o tú mismo dijiste, tengo que buscar respuestas para abordar todo este tipo de temas. Porque me comentaste en una ocasión que desde pequeñito ya estaba maniobrando de alguna forma. ¿Cómo fue eso? La verdad es que yo siempre me había considerado una persona muy reflexiva, muy Mm, pensativa. Mm, Considerar a eso filosófico o como un carácter filosófico vendría mucho después. Yo desde siempre era una persona que le gustaba mucho escribir, que escribía mis reflexiones y además como el típico perfil de persona que acaba convirtiéndose en el consejero del grupito, el que escucha todo porque se te atribuyen esas cosas, espero que merecidamente, ¿no? Y la gente le gusta. Siempre desde esa reflexión, desde esa conciencia de que comprender las cosas tal y como son, ver más y mejor, que es también como algo que mm, yo repito mucho, es algo que nos puede aportar enormemente y que al final dependemos de nuestro pensamiento porque nuestro pensamiento está filtrando la realidad, está filtrando nuestra experiencia, ujú, está definiendo lo que sentimos, está definiendo lo que experimentamos y eso es importante. Ahora bien, no lo asocié especialmente con la filosofía, con la historia de la filosofía, porque, bueno, no fui el mejor estudiante, a pesar de que yo iba aprobando todo y demás, pero no era el típico perfil intelectual de niño empollón, era como, bueno, me enredé más en otra serie de problemas que a mí me mm, impedían tomar contacto con mi valía, darme cuenta de que podía aspirar a unos estudios superiores, y era como, bueno, estaba más perdido, ¿no? En eso que hoy conocemos
también, ¿no? Como llamamos ansiedad, depresión y demás, pero en esa época se sabía que existía, pero no se miraba tampoco a esas primeras etapas. Y lo curioso es que la mayoría de la gente que se acerca a la filosofía lo suele hacer por un profesor maravilloso de filosofía que se encuentra en el instituto y afortunadamente hay muchísimos muy buenos profesores al respecto. En mi caso fue lo contrario. En Oh. realidad yo, aquí donde me veis, yo suspendí filosofía en el instituto porque Hostia. yo pasaba del profesor, era una cosa, no lo mencionaré, pero muy mal. Y fue cuando yo tuve que estudiar para septiembre esta asignatura, cuando yo pude coger esos textos y esos temarios sin mediación, sin ese profesor que yo sentía que les estaba quitando la vida, y pude asomarme a ello. Wow, como que tuve ese impacto de yo no sabía que eso estaba aquí. Yo sabía que me gustaba pensar y reflexionar, pero tenía este prejuicio de que la filosofía era pues gente antigua pensando cosas sin reverberación con la vida y con el presente. Pero cuando vi eso, claro, no solo aprobé, evidentemente, sino que acabé introduciéndome en la filosofía por mi cuenta, acabé entrando en la licenciatura y a pesar de que yo, cuando di este cambio, sí me di cuenta de que quería ir a la universidad, porque durante todos mis años de instituto yo como que había decidido que pasaba de esas cosas o porque no me sentía capaz, básicamente. Cuando decidí ir a la universidad me planteé si estudiar psicología porque tenía una vocación muy fuerte de poder acompañar a otras personas a ayudarles a cambiar su forma de pensar. Y en mi ignorancia en ese momento, pues daba por hecho que eso solo se podía hacer desde esa disciplina. Y decidí, como ya tenemos unos años, ¿no? Pues me metí en filosofía para hacer la libre configuración, esta era mi idea. Hago un año de filosofía, me saco lo que los jóvenes que nos escuchen no sabrán lo que es, pero antes en la licenciatura había una libre configuración, que eran asignaturas que podías hacer de otras carreras. Digo, eso me lo hago todo en primero con filosofía, que es lo que me gusta, y luego me paso a psicología, que no me atrae tanto, pero que me da la posibilidad de trabajar en consulta, que es lo que realmente quiero. ¿Qué pasó? Que no fui capaz de irme porque el primer año de filosofía me fascinó, me pareció brutal y claro, yo pensaba que iba a recibir ciertos caramelitos, pero fue tanto lo que me llevé que dije, vale, yo necesito esta formación, yo necesito estos 5 años para mí, para trabajar conmigo mismo y si esto implica que no puedo trabajar con otras personas, pues bueno, eso es un problema de lo mar del futuro. Cuando yo me licencie en esto ya veré qué hago y ya está, ¿no? Afortunadamente, a mitad de carrera más o menos, llegó a mí esta noticia de que, no de forma muy novedosa, porque era desde los años 80, existía esta disciplina, ¿no? Que en España se había traducido del Philosophical Counseling, se había llamado asesoramiento filosófico, y que había una línea de trabajo profesional y de investigación académica en los que los filósofos trabajaban en consulta. Y claro, entiéndeme, se me junta esa vocación filosófica con esa vocación terapéutica y allá fue cuando me lancé y bueno, y si en su momento no quería ir a la universidad, casi me tienen que echar de allí porque hice el máster de investigación con estos temas, el doctorado con estos temas y fue como el despertar, ¿no? Y sobre todo el consagrar esa idea de que no se me había ocurrido a mí, sino que no era que yo viese que la filosofía tenía un potencial terapéutico, sino que mi idea no era nada novedosa. Es decir, que esto es algo que se sabía desde Grecia y darme cuenta de que yo no era tan ingenioso y que me había dado cuenta de algo que llevamos miles de años sabiendo, fue una liberación porque me marcó un camino de decir, bueno, pues sigo por aquí y a ver qué me encuentro. Y hasta el momento han sido todo alegrías, la verdad. Qué maravilla, qué maravilla. Te digo porque a mí me pasó, yo iba a estudiar historia, o sea, desde pequeño lo que es la historia y la arqueología es algo que me apasiona. Y de hecho, o sea, lo tengo como un complemento, ya como un hobby, pero lo tengo ahí, ¿no? Y recuerdo que en bachillerato tenía una profesora, en bachillerato no, en la ESO, en tercero o cuarto de la ESO se llamaba Estrella, imagínate, o sea, qué curioso el nombre también. Y me dijo, José, eh, esto se llama filosofía, o sea, fue la primera vez que escuché la palabra, o sea, no sabía lo que era, en tercero de la ESO, fíjate. Y, y me dijo, esto te va a gustar, te veo dedicando, estudiando esto, pero nada, eso fueron unos cuantos textos que nos pasó y aquello como que cayó en el olvido, ¿no?
Y cuando llegué a bachillerato, entonces ya sí escuché, pues mira, voy a entrarme a ver qué es esto. Y en las primeras clases tuve la suerte de conocer, o sea, además de amigo, es la persona a la que le debo haber entrado en filosofía. José Antonio Sánchez Tarifa, un profesor de filósofo, además de ahí de Granada. Y en una ocasión pues le dije, oye, yo quería estudiar historia, pero me está gustando filosofía, te voy a pedir que demos un paseo y que me ayudes. Y fue lo que hicimos, o sea, hacer un diálogo durante un paseo y me dijo, ve a qué castillo había como la ruina de un cortijo, perdona. Y me dijo, la historia se responde a este tipo de cuestiones. Y me hizo pues ver cómo se plantean las preguntas de la historia y cómo las responde. Y después me hizo lo mismo, pero con la disciplina filosófica. Y ahí dije, ya tengo claro por dónde voy a ir, ¿no? Pero fíjate qué curioso que después, cuando acabé la carrera, me dediqué a otras cosas y como que eso se quedó ahí. Fíjate con lo que estábamos comentando antes acerca del sentido o del prestar atención a qué realmente, a qué son tus vocaciones o lo que tú has comentado, o sea, prestar atención al hecho de, oye, eh, mis amigos acuden a mí para consejo o aprecian el hecho de que yo les escuche, o sea, son como pinceladas que ya nos van avisando de cualidades que tenemos y que podemos enfocarnos por ahí. Pero claro, si no las trabajamos, no las desarrollamos, igual nos planteamos toda la vida y no nos dedicamos a algo así que la apasione. No, no es entrar en el discurso de dedícate a lo que te apasione, sino, oye, préstate atención, que igual la vida tiene más cosas que decirte y no ir solamente con la cabeza gasada y dirigirte en inercia pues hacia un punto que igual no es el que tú quieres ir. Claro, además es que No, es importante en ese sentido que esto se inculque un poco desde la infancia. Y es claro. verdad, como solemos ser una sociedad de extremos, pasamos de esta mirada que dice que no tienes que hacer elegir algo en el instituto, que cuando tú no sabes ni quién eres en el instituto, tener que elegir ya Ujú, una profesión es casi una aberración. Pero claro. es lo que toca y como que antes no Exacto. se decía que uno pudiese reinventarse profesionalmente ni hacer nada, no, elige una carrera, dedícate 40 50 años a ello y jubílate. Y es fácil pasar al otro extremo en el que no caemos en este discurso de si quieres puedes, cumple tus sueños y demás, que yo creo que cuando estamos muy Claro. limitados ese punto de motivación y de ilusión es fundamental, pero como que al Mm, final acabamos cayendo en eso otro. Y conviene labrar ese término medio en el que yo pueda plantearme qué hacer con mi vida desde mis posibilidades, porque ujú, si, no sé, pues si yo nazco en Granada, y que no es el caso, que yo vivo en Granada, pero yo nací en Bilbao, pero si yo en cualquiera de esos dos sitios, si yo me planteo que lo que quiero es ser el presidente de los Estados Unidos y si quieres puedes, pues habrá que ver la campaña política, pero va a ser ujú, graciosa. Comedia no pretendida, pero dudo mucho ujú, que consigamos eso, ¿no? Pero tampoco caer en esa mediocridad de, no, cógete algo, un oficio que sea como lo más normal del mundo, ¿no? Venga todo el mundo a ujú, estudiar ADE y economía, que ya se ha demostrado que eso de las carreras con salidas, hablemos de personas con salidas, ¿no? O de proyectos que nos puedan llevar, ¿no? Pero ese punto medio, ese equilibrio ujú, entre tener un espacio de seguridad en el que poder conectar con tus talentos, con tus habilidades y con tu propia vocación y ver cómo poder aplicarlo en el mundo, poder convertir ese desarrollo personal en un desarrollo profesional, pero sin caer en esta idea de que uno es lo que hace. ujú. Porque esto también es importante. Yo he conocido personas a las que han virado muchísimo que me decían que para ellos el trabajo era aquello que pagaba las facturas. Ya está, y que lo que para ellos les daba sentido a su vida era lo que hacían al salir de la oficina. Y no me parecía un punto de mediocridad, porque eran personas interesantísimas, que hacían unas cosas con Ujú, su vida fascinantes, y yo los veía como, bueno, yo sí que siento que yo necesito realizarme en ujú, parte o que parte de mi realización personal vaya a través del trabajo, porque sentía esta pasión y no sé si es una tara que tengo, pero creo que sí, que eso también me ha permitido darlo todo para conseguir, ¿no? Vivir de lo que me apasiona. Pero también me parece muy contundente que alguien diga, a mí lo que me fascina es viajar y sí, ¿no? Ya aparece el discurso de emprendimiento, conviértelo ujú. en tu Exacto. oficio.
y que te diga, no, 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 es que si lo convierto en mi trabajo me lo voy a cargar. Así que voy a ser administrativo en el ayuntamiento, voy a opositar para tener esa seguridad y así sé con qué dinero cuento y me centro en esos viajes y en Ujú. conocer culturas y así voy a vivir mi vida. Chapó, ¿no? No caigamos en discursos de plástico. Escuchemos todo, elaboremos nuestra propia versión y hagamos nuestra propia obra de arte, ¿no? Que nuestra vida es nuestra al final. Exactamente. Es como, te lo digo porque estamos a punto de abrir ciertos melones, yo creo. O sea, cuando abrimos un melón, a ver qué salimos de aquí. Es, aquellos discursos en los que nos dicen, por ejemplo, que la superación personal es un proceso lineal. O sea, como que empezamos aquí y vamos directamente subiendo hacia arriba, ¿no? Y no necesariamente así, sino como una espiral, altibajo, vueltas hacia atrás, hacia adelante, y que cada persona puede diseñar, qué palabra tan bonita para esto, su propia vida como quiera. Al final de todo se trata de eso. Claro, la cuestión es que muchas veces nos peleamos con el ritmo y con Ujú. los procesos de la vida, ¿no? Pensamos que Eso es. que la vida ocurre demasiado lento, donde ese demasiado lento significa que a mí me gustaría que esto funcionase más rápido y Ujú, no está ocurriendo. Entonces, esto es un problema porque también, sin caer en el cliché de la crítica, hay muchos discursos que nos hablan de cambia ya, solo haciendo clic, puedes ujú, hacerlo y casi que hay ciertos ámbitos, no todos afortunadamente, pero hay unos ámbitos en los que parece que el crecimiento personal y el autoconocimiento ujú, se reduce a levántate a las 5 de la mañana, métete en tu pileta de agua helada, ujú, lee sobre estoicismo, como si el estoicismo fuese hacer ujú. pesas, básicamente, y cómete el mundo, ¿no? Ujú. Y creo que luego en la práctica eso genera muchos problemas porque Claro. hay un momento para todo. Hay un momento para esa parte motivacional y a mí me parece que es importante poner el pensamiento en acción y por eso cuando yo me estuve formando para trabajar en consulta, también me acerqué al mundo del coaching y me Ujú, formé en ese sentido, evitando esta idea, ¿no? de rendimiento norteamericano, pero también encontré expertos en motivación y aprendizaje con una mirada muy profunda que no caía en estas cosas, ujú, porque es importante ser capaz de movilizar el pensamiento y de en algún momento saber ejecutar un proyecto de vida y de tener esa fuerza y no esperar a que nos lo traiga todo, sí, ¿no? Como que nazca de mí, si no nace no lo genero. Tú de hábitos y de productividad, desde luego sabes mucho más que yo. Pero también hay otro momento en el que uno tiene que saber parar, tiene que saber, pero no parar para. Que este es el problema ujú, que yo lo menciono mucho, ¿no? Como cuando intentamos sentarnos a meditar, pero no meditamos para meditar, sino meditamos para relajarnos, ujú, para encontrar esa iluminación. No, no, no. Parar y enfrentar, ¿no? Toda esa inercia de la vida que supuestamente nos obliga a tener un gran rendimiento, a hacer muchas cosas, sentir esa ansiedad de decir, no, no, es que voy a parar porque ahora necesito escucharme y si no cumplo los estándares externos, pues ujú, perfecto. Y entender que soy yo, al final, el que está al servicio de mi vida o de la vida y que no puedo decidir a partir de ahora me voy a sentir así, voy a cambiar todo esto otro. No, no, no. Date cuenta de qué es lo que está ocurriendo en ti y estate a la altura de ti mismo, que nos diría Nietzsche, atrévete a ser quien eres, yes, más allá de los conceptos ajenos. Atrévete a estar a la altura de tus bloqueos, de tus problemas, de tus crisis, dales tiempo, ten esa proactividad y permite que eso se desarrolle con su ritmo lineal y ujú, ascendente. En algunos momentos seguro que sí, en otros te garantizo que no, porque no podemos ujú. decidirlo, pero se avanza, siempre se avanza cuando uno tiene esa disposición de verdad y de ver las cosas como son, siempre. Em, es que, de hecho, por ejemplo, cómo la filosofía, ¿vale? Porque estoy pensando, algunas personas nos estarán escuchando y dirán, tiene coherencia, tiene lógica lo que dices, pero ¿cómo aplican la filosofía en su día a día si la filosofía es algo abstracto? Es como algo casi inaccesible. ¿Realmente es abstracción? ¿Realmente es inaccesible la filosofía, Omar?
En absoluto. El problema está en que si entendemos filosofía como historia de la filosofía o Ujú, filosofía como libros de filosofía, evidentemente encontraremos obras que nos parecerán oscuras y que no seremos capaces de comprender. Una de las cosas fascinantes que tiene mm, la filosofía es que es extremadamente amplia. ¿No? De hecho, a veces cuento una anécdota de un compañero de filosofía que me lo decía, ¿no? Como que en primero de carrera uno dice, tío, la filosofía se lo cuestiona todo, es maravillosa, ¿no? Y en quinto de carrera uno dice, tío, la filosofía se lo cuestiona todo, no puedo más, ¿no? Como que la misma capacidad de cuestionamiento puede llegar a abrumarnos, ¿no? Y la filosofía tiene un montón de ramas y un montón de espacios. Habrá algunos más accesibles y otros menos. La cuestión es que no todo es investigación, no todo es filosofía de despacho, no ujú, todo es teoría abstracta. Y que en realidad esto no es nada novedoso, porque la filosofía, desde sus orígenes griegos o mm, grecorromanos, en sus primeros más de 500 años, se entendía a sí misma como un arte de vida, como un saber de vida, y exacto. es esa filosofía entendida como sabiduría. Y cuidado, no estoy cuestionando la legitimidad de aquellas filosofías que se Mm, centran, ¿no? O estas tesis doctorales, el concepto de esto en este autor. Perfecto, bienvenida sea esa investigación académica que no se exige a sí misma revertir nada al mundo perfecto, porque la filosofía no tiene ujú, por qué exigirse eso. Pero si uno quiere buscar en una filosofía capaz de reverberar con la realidad y con el presente y con la vida cotidiana, tenemos una tradición brutal que no solo se desarrolló en esas primeras escuelas helenísticas que se extendieron hasta Roma, sino que además se va viendo, ¿no? En esos vitalismos, en esos existencialismos, esa filosofía entendida como arte de vida, que el propio Epicteto, uno de los filósofos estoicos del periodo romano, para mí el más importante de todo el estoicismo, lo decía en las disertaciones por Arriano, que es una obra ujú, que son los apuntes de clase de uno de sus alumnos, porque él no escribió. Él decía que a santo de qué nos estamos entreteniendo en cuestiones lógicas, si es que acaso habíamos aprendido a vivir ya. Es decir, este era el nivel de compromiso con la ética, es decir, no me exacto. vengas con cuestiones metafísicas, no me hables de lógica ni de argumentación, tú sabes vivir ya, tú sabes estar a la altura de ti mismo, tú sabes gestionar tus emociones, tú has comprendido qué es la vida, quién eres y cómo relacionarte con ella. No, pues entonces no me cuentes historias. Yo jamás negaría otros espacios de la filosofía, pero me parece muy inspirador ese impulso de, ¿quieres hacer filosofía? Aprende a vivir y luego ya hablamos, ¿no? De Ujú, cuestiones más abstractas y eso. Algo que yo no impondría a la institución filosófica, pero desde luego yo me quedo en ese lado. Es decir, cada uno que escoja su espacio de así es. especialización, yo me quedo ahí porque a mí me pone el vello de punta pensar en eso. A mí lo que me pone el vello de punta, sobre todo con estos autores, es el hecho de que cuando te enfrentas a uno de sus textos, es como si te estuvieras hablando de tu abuelo, por ejemplo. O sea, es que no pierde un ápice de actualidad. A ver, hay algunos contextos en los que tú dices, se nota mucho, ¿no? O sea, el cambio de época, pero hay otros en los que dice, el ser humano no ha cambiado absolutamente nada con respecto a esto en 2000 años. Y es cuando te da la sensación de que realmente estás hablando como si tu abuelo te hubiese escrito una carta. Y ahí es cuando dices, wow, esto es inmutable, o sea, esto no cambia, esto es así. Eh, Fíjate que, por ejemplo, habíamos mencionado antes lo de la experiencia que habíamos tenido con la filosofía, sobre todo bachillerato, que es donde la mayoría de las personas tienen ese primer contacto. Después, a lo largo de su vida, otras personas tienen otra formación o otras carreras universitarias u otro tipo de formaciones y no se acercan o igual tienen inquietudes y, oye, la buscan de alguna forma u otra, ¿no? Pero sí es verdad que hay un punto de inflexión que es el bachillerato, sobre todo las personas que lo hacen, donde hay al menos una toma de contacto. Y sí es muy cierto que cuando una persona accede a la filosofía y encuentra una persona que no se la transmite o igual se la transmite, pero al final las personas polarizan unas con otras. Igual no polariza con la persona y no atiende, ¿no? A ese discurso filosófico. Y es una lástima cuando se tiene una mala experiencia, porque normalmente cuando hablo con personas que no tienen sintonía por la filosofía,
es porque tienen digamos, ese velo de malla, o sea, esa creencia de que es solamente abstracción. Pero no solamente eso, o sea, hay todo un cuerpo técnico de prácticas que puedes emplear en tu día a día y que son fascinantes, por ejemplo, con el hecho de la toma de decisiones. Omar, ¿cuántas decisiones tomamos a lo largo de un día? Solamente de un día. Y es algo tan sencillo como simplemente sentarte y saber procesar toda esa información, tomar la decisión y comprometerte con lo que haces. Y ahí en ese sentido, o sea, la filosofía yo creo que es de las mejores disciplinas a la hora de abordar todo esto. Al menos en mi experiencia personal, claro. Sí, además es Ujú, uno de las razones por las que la gente puede venir a una consulta filosófica, ¿no? No todo van a ser crisis ujú, existenciales y hay gente que me dice, yo no tengo ninguna cuestión existencial, ujú, pero puntos suspensivos, ¿no? La verdad es lo que viene después del pero, ujú, me dijo un filósofo francés con el que me formé en estas cuestiones. La cuestión es eso, ¿no? Que a la hora de tomar nuestras decisiones es algo que hacemos de forma continua y hay mucha gente que llega a la consulta porque está harta de tener en su pizarrita o en su libreta la lista de pros y contras, ujú. pero que eso no lleva a nada, ¿no? De hecho, muchas Exacto. veces me parece que la única utilidad de la lista de pros y contras es cuando uno se da cuenta de que hay más pros para hacer algo y entonces uno Ujú. se frustra y entonces se da cuenta de que no quería hacerlo, ¿no? Y entonces solo para eso sirve, para poder tirarlo. Pero qué interesante, ¿no? El poder tomar conciencia de aquello que nos está moviendo. Y decir, vale, pero yo quiero hacer esto, ¿no? O quiero tomar una decisión, pero ¿por qué? ¿Lo quiero hacer porque se supone que es lo que toca en este momento? ¿Lo quiero hacer porque me lo han dicho? Mm, ¿Cómo puedo saber que realmente esto es una decisión mía o es de otro? Al final, la única forma de responder a esto es ver todo lo que hay en juego y es deshacer esa madeja que se da en nuestro pensamiento. Entonces, para mí una de las labores fundamentales en consulta es poder reconstruir ese mosaico de pensamiento porque nosotros tenemos un montón de prejuicios, influencias, creencias que se cruzan y que todo se da de forma enrevesada y todo se presenta en nuestra experiencia de golpe. Entonces tenemos que ujú, saber desenredar eso, no tanto, en mi opinión, ¿no? Y ahora que preguntas por ujú, la toma de decisiones, no tanto para tomar la decisión, sino para que la decisión sea tomada en mí. Y esto no es un juego de palabras, pero en mi experiencia lo que me doy cuenta es que la mayoría de procesos sobre dilemas, sobre si dejo o no dejo a mi pareja, sobre si cambio o no cambio de trabajo, ujú, todas estas situaciones, al final del proceso, a pesar de la brutal confusión del inicio, de verdad es que no sé y hay mucho miedo y de todo, al final siempre hay una sensación de, en el fondo yo creo que ya sabía que tenía que hacer ujú, esto, pero no, hay un punto de libertad, pero a la vez de disponibilidad ante la vida, de dejarse ir, en lo que hay veces que las decisiones más importantes de nuestra vida no son diseño, como decíamos antes, son algo que siento que tengo que hacer, sin más, ujú, y aquí la decisión no es si quiero hacerlo o no, sino si estoy a la altura de ello. Es decir, no voy a decidir hacerlo o no, sino si soy capaz de convivir conmigo mismo si me niego a lanzarme a aquello, porque se trata de responder le- una llamada y lanzarnos, ¿no? Y esas cuestiones no las... es un poco paradójico, ¿no? Porque es como que hay cosas en nuestra vida que no decidimos, pero que sí que decidimos acatar, ¿no? Porque yo siento ujú. que tengo que estudiar esta carrera, entonces mi libertad se le centra en poder quitarme todos esos prejuicios y poder lanzarme Exacto. a esa disciplina. Pero no he decidido que me guste, pero estoy a la altura de esa inquietud y de ese impulso, ¿no? Entonces, por eso hay una relación fundamental entre la toma de decisiones y el autoconocimiento, porque si yo no sé quién soy y sobre todo, si yo no sé lo que me moviliza, puede que sean los valores ajenos, puede que sean de la sociedad, pero que no sean míos Ujú. y que yo sienta que estoy haciendo mi propio camino y es un camino que ya estaba asfaltado y que no me va a llevar a mí. Y eso implicará un golpe futuro. Qué bueno esto, porque hay algunos compañeros y compañeras de psicología que me decían, oye, a veces se me presentan casos y realmente el problema que tienen no vienen por ser una cuestión patológica, sino es por una cuestión existencial.
de la postura que ellos mantienen ante cómo afrontan una decisión en concreto, pero precisamente por la postura que ellos tienen. Oye, hay personas que son materialistas y personas que son idealistas. O sea, esto quiere decir que hay personas que se guían por unas cosas por encima de otras. Y esto es necesario saberlo y poner un orden. Y desde la filosofía se puede abordar, sobre todo para darle claridad. Es como, yo a veces los explico con el hecho de, había un proverbio africano que me gusta mucho que dice, si te crees insignificante, prueba a dormir con un mosquito. Entonces, esa es, pues dormir con un mosquito es dormir con una idea recurrente que no te deja descansar. Entonces, las ideas, como no la palpamos, después de todo, o sea, no es como, no es un comportamiento, no es una conducta, pero oye, es algo que forma parte de nosotros y que hay que tratar. Hay que afrontarla, hay que comprenderla. Y cuando alguien tiene una idea sobre algo, que puede ser una creencia, una opinión, un juicio, un prejuicio, lo que sea, pero el hecho de sentarte y hablar con alguien que te pueda acompañar a, al nacimiento de esa idea, o sea, a la raíz, yo creo que ahí es donde está la magia de todo esto de la filosofía como herramienta para la vida. Claro, además Mm, es que se trata también de comprender que el ser humano es lo suficientemente complejo como para que no mm, haya una única disciplina capaz eso es. de acompañarnos, ¿no? Porque yo siempre hago mucho hincapié en que esta rama terapéutica de la filosofía Mm, no se deriva de un fracaso de la psicología o de la psiquiatría, en mi opinión. Encontrarás ujú, otras opiniones, pero en mi opinión no es así, no se trata de eso. Yo no hago más que encontrarme psicólogos del más alto nivel, no hago más que encontrarme consultantes que llegan a mi consulta después de un proceso psicoterapéutico y que están encantados con el proceso que han tenido. Algunos llegan ujú, rebotados, pero la inmensa mayoría están encantados. Y no dejo de encontrarme también psicólogos clínicos que vienen a la consulta como consultantes. Y todo lo que nos dice, lo que apunta a eso, es a que no tiene sentido que le exijamos, igual que no le exigiríamos a la filosofía mm, que sea capaz de quitarnos una fobia, quizá, que podría hacerlo, pero hay otros especialistas mejores para ello. No tiene sentido que vayamos al psicólogo a exigirle que nos dé herramientas para construir mi propio sentido de vida, porque no, todos no damos para todo, ¿no? Entonces, esto nos coloca en una posición que a mí me parece fundamental, que es la idea de terapia, no solo como acompañamiento, sino como se entendió más antiguamente, ¿no? De terapia de terapón, que significa escudero. Y esa es la idea, ¿no? Es decir, toda terapia, todo proceso de autoconocimiento es un proceso de libertad personal, es un proceso de autoconocimiento que tiene que estar gestionado por uno mismo. Entonces, dentro de esas necesidades, dentro de ese proceso, hay un momento para cada cosa. Y habrá un momento en el que si yo necesito cierta tutorización, centrarme en algunos patrones de mi conducta y demás, puede que busque un psicólogo especialista en esto y ese trabajo me resulte totalmente liberador. Pero puede que después de eso necesite un trabajo de mayor profundidad que no es mejor ni peor, es sencillamente que ujú. trabaja en otro plano para comprender la radicalidad de ciertas ideas, para poder mejorar Exacto. mi engranaje de mí mismo con la vida, igual que en otro momento puede necesitar un experto más en motivación o en otros perfiles, ¿no? Entonces, esta Ujú, es la idea. Soy yo el que busca, como consultante, esos especialistas que aporten, que me den armas, ¿no? Como escuderos para mi propia batalla, mejor dicho, para mi propio camino. Y yo ujú. decido cuándo se inicia, cuándo se acaba y continúo, ¿no? Pero desde una responsabilidad existencial de estoy aquí para esto y así es como busco. Para mí esa es la forma idónea de entender un proceso terapéutico, ¿no? Como qué puede aportarme este especialista a mi camino, un camino que yo estoy Ujú. dirigiendo, en el que no soy un sujeto pasivo, todo lo contrario, soy el protagonista. Em, de hecho, fíjate, somos protagonistas, pero hay veces en las que, te lo digo porque alguna vez lo he escuchado, en raras ocasiones, pero oye, existe la creencia de que el malestar existencial o las crisis existenciales o el vacío existencial, por llamarlo así, es incurable, como si es algo que no pudiera curarse nunca. O sea, ¿cómo se puede o cómo abordas lo que es el vacío existencial, ¿vale?
a través del autoconocimiento, la reflexión, los cambios de perspectiva dentro de un acompañamiento filosófico. Claro, cuando hay este punto de vacío existencial, la cuestión principal es comprender por qué y cómo se está dando. Porque Ujú, ya te digo que cada proceso de asesoramiento filosófico es totalmente diferente. Aunque las preguntas que nos podemos plantear sean exactamente las ujú, mismas. Es que eso da igual. Porque el cómo se engrana, aunque sea la falta de sentido de vida, cómo se engrana eso en mí, cómo se engrana en ujú, ti, no tiene nada que ver. Entonces, tenemos que ver cómo enraiza y eso implica que podamos sumergirnos en la realidad cotidiana, es decir, cómo se está dando esto, que bajemos del ámbito teórico y que lo llevemos ya, a un ámbito más real, más cotidiano, porque el autoconocimiento y el ujú, superar una crisis existencial debe darse dentro del espacio existencial. Este es el espacio de pensamiento. Y el espacio existencial no es un concepto metafísico. El espacio existencial es lo que va desde que suena el despertador por la mañana hasta que me voy a la cama por la noche. Ese lugar en el que ocurre todo eso, ese es el eje de trabajo. ya, Entonces, si hay un vacío, como te comentaba antes, ¿no? Hay una transición de una cosmovisión o de una forma de comprender la vida que ha caducado a otra que aún no he encontrado y que temo que no exista. Primero tenemos que comprender cómo se daba esa transición, qué lo ha roto, ujú, qué ha hecho que se convierta en esa crisálida en la que ya no quepo, también para ver si hemos desechado ciertas cosas por decepción o por pesimismo que no deberían ser desechadas. Tenemos ujú, que ver qué se mantiene todavía de la estructura. Tenemos que hacer ese duelo de alguna forma por esa vida pasada que queda atrás, pero también ver qué nuevas herramientas, qué nuevos elementos hay en ti para construir ujú, esa nueva mirada que siempre va a ser más profunda y más contundente, porque esto es lo importante. Lo paradójico de esto es que consideramos que en una crisis existencial ya no queda nada que descubrir, ya no queda vida, ¿no? Y hay esta sensación de agotamiento, que es un sesgo cognitivo que nos hace sentir que ya ujú, lo mejor ha ocurrido y lo que venga, si es que viene algo, va a ser peor y va a ser tedioso. Y no es así, porque además es incorporar lo que ya había antes en una perspectiva mucho mayor, es una amplitud, es abrir el diafragma de la cámara, permitir ujú, que entre luz y que entre más realidad. Pero se trata de esto, ¿no? De poder ir haciéndolo de forma progresiva, de forma pedagógica, en la medida en la que el consultante vaya aprendiendo esta disciplina, estas herramientas para aplicarlas consigo mismo, pero que ujú. no haya una enseñanza de doctrina, porque no se trata de yo Vale, ya sé cuál es el sentido de la vida y te lo transmito. No, no, no. Yo te acompaño a que tú construyas, descubras el tuyo propio. eso es. Y en relación a esto, Omar, por ejemplo, en el supuesto de que hay alguna persona que nos esté escuchando y que igual se esté identificando con algunas de las cosas que estamos hablando, algunos de los apartados, igual porque sienta o presienta que ha atravesado en algún momento o que lo está atravesando un malestar existencial, ¿no? O una crisis existencial. Entonces, en ese caso, ¿qué le podrías decir a alguien que no sabe si está pasando por una o que no está escuchando y ahora lo está descubriendo? ¿Qué le podrías decir? Que indague, que indague y que primero que compruebe si eso lo que llamamos de forma muy vaga crisis Ujú, existencial realmente es una crisis existencial y eso ujú, implica consultar, implica leer, implica consultar otros profesionales porque es fácil que yo por un exceso de estrés me meta en un proceso de ansiedad, ujú, una ansiedad que acabe agotando mi energía vital y que afecte a mi forma de ver la vida y que automáticamente yo considere que es que la vida no tiene sentido, ¿no? ujú. Y que necesitando un apoyo más psicológico me meta ahí. Que una cosa no quita la otra, ¿no? Porque La otra. muchas veces se dan muy buenos tándem y yo me lo encuentro también, ¿no? Personas que Ujú, trabajan desde la psicología, pero que vienen también a trabajar esa otra área ujú, que se escapa más existencial. Pero la idea es eso, el que si alguien considera que está entrando en ese proceso, sobre todo que pueda darse la enhorabuena a sí mismo, porque ujú. desde la concepción que yo tengo de la crisis existencial no es vaya marrón te ha caído, sino qué bien lo has tenido que hacer para que la forma de comprender la vida que tenías antes se te haya quedado pequeña.
qué bien lo has tenido que hacer para alcanzar este nivel mm, de madurez filosófica y existencial. Hay que hacer las cosas muy bien. Ahora mismo lo estás pasando mal, lo sé. Ahora mismo esto que te estoy mm, diciendo te suena a Mr. Wonderful, ¿no? Te suena a purpurina, ¿no? Que lo que viene después es mucho mejor. Lo sé, no se trata de convencer de esto, se trata de que la realidad mm, convenza por sí misma. Pero eh, una persona en una crisis existencial siempre sentirá también este punto de tengo la sensación de que si pudiese cambiar mi forma de comprender, si pudiese hacer ese clic que me permitiese mm, incorporar toda esa nueva información, me podría relacionar muchísimo mejor mm, con lo que ocurre, me podría sentir mucho mejor, pero no consigo hacer ese clic, ¿no? Cuando uno tiene esa necesidad, que es el perfil natural que me llega de, oye, quiero mm. hacerlo yo, pero ayúdame a hacer ese Eso clic de es. pensamiento. Tenemos ya todo lo necesario para poder construir una salida de esa crisis existencial de forma natural, de forma orgánica, respetando el propio proceso, sin que Ujú, ello implique que sea un proceso lento, ¿no? Porque hay procesos muy breves y otros más integrales, dependerá de cada uno, ujú. pero tenemos todo lo que necesitamos para salir, porque la crisis existencial es semántica en sí misma, tiene significado y ya aporta todas las herramientas que podemos necesitar para construir ese puente a esa nueva mirada. Y, por ejemplo, porque sí es verdad que estamos hablando de lo que es el malestar existencial o la crisis existencial, pero también obviamente hay otros motivos por los cuales, y yo creo que sí era bueno que nos hablaras un poco de teleconsulta. Lo que decía, estamos hablando de malestar existencial, pero también hay otros motivos o otros contextos diferentes por los cuales pueden acudir a ti. O sea, en ese sentido, alguien que nos esté escuchando y que quiera indagar más o que ha encontrado pues lo que estaban buscando, o sea, o simplemente que quieren informarse más o conocer qué haces, o sea, cómo comunicas, por dónde comunicas, todo este tipo de cosas para que tengan una primera toma de contacto contigo. ¿Cómo pueden localizarte? Eh, Sí, bueno, momento del autobombo, ¿no? Te lo agradezco. Bueno, estoy en internet, ¿no? Como ya todos estamos a día de hoy. Mi consulta privada es telosconsulta.com, telos con TH, y ahí es donde está toda la información sobre lo que hago a nivel de consulta individual, podcast, vídeos, artículos para leer, y ahí está la forma de ponerse en contacto conmigo bueno, también pueden acceder a través de redes sociales o marlinares_filosofía, que bueno, en TikTok, Instagram y YouTube me gusta subir pequeños vídeos más divulgativos, ¿no? Trabajando ciertos conceptos. Pero la idea es eso, si alguien se está planteando la posibilidad de iniciar un proceso de este tipo, dentro de todas las facetas que puede tener, porque como decíamos, no se trata solo de crisis existenciales, sino puede ser la propia búsqueda de autoconocimiento, cuestiones más de gestión emocional, porque al final el pensamiento tiene mucho que ver, dilemas personales, reinvención profesional, eh, todo esto. Bueno, pues ahí tienen esa forma de enviarme un correíto. Yo responderé lo antes posible. Si hay hueco, pues se busca y si no, pues un poquito de lista de espera que conforme entren, conforme salgan, irán entrando. Y además me suele gustar ofrecer una entrevista inicial, siempre totalmente gratuita, porque entiendo que esto mismo, ¿no? Esta propia duda de si esto es para mí es algo que uno tiene el derecho de comprobar antes de empezar un proceso de este tipo. Entonces me gusta Exactamente. poder explicar cómo trabajo, poder resolver dudas y una vez que la otra persona ya tiene sus dudas resueltas, decir, bueno, pues ahora dale una vuelta y si quieres agendamos y si no, pues de nuevo, hay un momento para cada cosa. Así que cuando consideres, yo estoy disponible y afortunadamente es a lo que me dedico, ¿no? Mañana y tarde tengo el privilegio de poder acompañar a personas en su camino y además online, que yo en su momento sí tuve mi consulta presencial, pero ya hace mucho que di el salto al online y solo estoy en mi despacho y desde aquí con esto con quien toque. Ok, perfecto. Y Omar, sobre todo para quien nos esté escuchando, o sea, daremos toda esta información para que te contacten, te visualicen y sea accesible, o sea, indistintamente de la plataforma, lo que al final
vayamos subiendo todo este contenido para que lo tengan accesible. Pero antes de llegar a la conclusión, digamos, de todo lo que hemos estado comentando, sí que me interesaría al menos unas 3 preguntillas últimas. Ujú. Por ejemplo, ¿hay algún consultante, algún caso en concreto que tú recuerdes y que te haya impactado sobre todo lo que hemos hablado o relacionado con ello? Serían muchos porque además tengo la sensación de tener mucha suerte por el tipo de ámbito y de disciplina a la que me dedico porque con muchas de las personas con las que he trabajado he acabado desarrollando una amistad Ujú, y encontrándome con ellos a pesar de los kilómetros que nos separan. Pero sí que es cierto que hubo una consultante que sí que me cambió la forma de entender mi profesión y que para mí fue un proceso muy transformador, porque era una persona de unos 60 años que había perdido a su hija cuando su hija tenía 30 años por una enfermedad desoladora, que fueron varios años de padecerla, unos niveles de ya estar incapacitada en cama durante ujú, años, una situación de matrimonio que afortunadamente acabó en divorcio, ah, problemas con la familia de origen enormes, suicidios en personas cercanas, es decir, una persona que tenía una cantidad de sufrimiento en su vida que yo jamás me había encontrado. Y esa persona además lo que me transmitía desde la propia entrevista inicial era que eh, ella me decía, yo ya he hecho mi psicoterapia, yo ya he hecho esa gestión del duelo, yo ya sé cómo no caer en una depresión, yo ya sé cómo no suicidarme, yo ya sé cómo vivir. Lo que no sé es para qué vivir. Y para eso te necesito a ti. wow, Claro, yo ya llevaba algunos años trabajando en consulta y estas inseguridades iniciales de no sé si voy a ser capaz de ayudar y demás, bueno, desde la humildad de que uno siempre tiene cosas que aprender, ya me sentía bastante más seguro en estas alturas. ujú, Pero esta mujer a mí me desmontó. Solo con eso, y fíjate, desde toda su amabilidad, pero ahí hubo una voz en mí que me decía, ¿tú estás a la altura de esto? Es decir, ¿tú eres consciente del nivel de sufrimiento que tiene esta persona? Es muy fácil escribir y grabar y subir a internet vídeos donde hablamos del sentido de la vida, de todo eso, ¿no? De estos puntos, pero ponerse frente a alguien con esa cantidad de sufrimiento, no a convencerle de que la vida merece ser vivida, porque yo no pretendo transmitir eso, sino a acompañarla en todo su dolor para comprobar cómo eso ha alterado su concepción de la vida y poder limpiar y tamizar esa concepción de la vida, a ver si tras toda esa arena empieza a atravesar algún rayo de luz y empieza a poder reconciliarse con eso. El reto era increíble, pero a mí me aterraba desde luego. Explicándole mis limitaciones y desde todo el respeto, ujú. decidí acompañarla y ha sido uno de los procesos más bonitos que yo he hecho en estos casi 10 años que llevo en la consulta, porque fue un proceso largo, evidentemente, pero que se cerró muy bien, acabó con una mudanza, mudándose al campo y desde luego no con un éxtasis de felicidad, pero sí con una mirada diferente, con una forma diferente de relacionarse con la vida, con la pérdida de su hija, incluso con la divinidad, porque era una persona con fe en su momento que la perdió y no era un objetivo mío, desde luego que recuperase su fe, pero cambió su relación con su Dios, ¿no? Con su propia concepción. Y es algo bueno, es una persona a la que le tengo muchísimo cariño y con la que suelo tener alguna conversación de vez en cuando. Tenemos una sesión suelta cada X meses que me avisa. Y fue algo increíble, ¿no? Que a mí me demostró que este potencial transformador de la filosofía va muchísimo más allá de mí y de cualquiera de nosotros y que esa fuerza de la filosofía no es por filosófica, sino por vital, sino por cómo nosotros podemos relacionarnos con la vida cuando abrimos los ojos realmente. Entonces, wow. Wow, los vellos de punta, Omar, los vellos de punta. Porque, wow,
no es un perfil sencillo. Y es lo que tú has dicho. O sea, lo fácil igual sería decirle, oye, que es que en la vida hay motivos, ¿no? Pero claro, es que no estamos aquí para decir eso, sino para acompañar. Y ese acompañar es distinto que decirle a alguien lo que tiene que hacer, ¿eh? O Claro, y sobre sea, todo en ese chapo momento también, por... sí, sí, y lo que te decía, ¿no? Cuando una persona te dice toda esa retaíla, hay un punto Claro. de honestidad profesional de decir, tanto sufrimiento, evidentemente no soy el profesional adecuado para esto, necesitas un profesional clínico porque hay un Claro. riesgo de depresión y demás. Claro, pero lo que ella me transmitía es como, no, 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 yo llevo ya años de trabajo Claro. de este tipo, de muy buen trabajo a ese respecto, un trabajo que estoy continuando, además, que tenía su Mm. psicólogo y demás, dice, pero necesito este complemento. Entonces, claro, desde esa posición decir, vale, pues, pues lancémonos a esto, pero desde total humildad, ¿no? De Claro. dos frente a la vida y a ver qué encontramos. Wow. Y porque es que me ha dejado completamente, te lo digo, te soy honesto, en blanco. Sí, sí. O sea, maravilloso el caso que me acaba de contar. Por pensar en lo que hemos dicho antes de que no solamente estamos hablando de crisis existenciales, sino de otro tipo de contextos en los que pueden acudir a ti. Entonces, ¿en qué tipo de contextos u otro tipo de casos podrías poner como ejemplo? No sé, antes habías comentado lo de la reinversión profesional o incluso personal. O sea, otro tipo de contextos a lo que pueden acudir en tu búsqueda. Sí, ya te digo, la cuestión principal suele ser en este punto de crisis existenciales que van asociadas a un montón de cosas, pero también a veces ciertos problemas de pareja que me ponen en contacto con mi propia concepción de mi valor o... Claro, aquí la cuestión es que la cuestión que traigan o que les lleve a la consulta no es lo más relevante, sino a qué nos abre eso. Hay Ujú, personas que pueden venir por problemas de pareja o que perciban cierta dependencia y que ya se hayan asomado a las ujú, herramientas maravillosas que les aporta la psicología. Cuestiones de reinvención profesional, problemas familiares, tomas de decisiones, sensación de insatisfacción con su vida. Todo esto al final y ujú, las innumerables cuestiones que podríamos mencionar, todo esto son vías de entrada a las grandes cuestiones. ujú, Porque ya sea pareja, ya sea profesional, ya sea mudarme, todo eso pivota en torno a cuestiones fundamentales como qué es la vida, qué es una vida bien vivida, quién soy yo, hay una forma adecuada de vivir, cómo puedo relacionarme con mi vida. Y en todas las personas que se acercan al margen de las cuestiones y al margen de sus circunstancias, porque ya te digo, personas de ujú, todas las profesiones, hombres y mujeres, entre 20 y más de 60 años que he tenido, de todos los perfiles. Al final es esto, ¿no? Esta sensación de tengo esta inquietud, esta idea de que si yo pudiese cambiar esta forma de comprender, si yo pudiese ver la forma ver la realidad de una manera diferente, ujú, podría encontrar la salida, podría aprender a relacionarme mejor con esto que me está pasando, pero no encuentro la forma, no hay manera. Entonces necesito a alguien, no que me diga qué hacer, ujú, sino que me acompañe a poder comprender esta situación. Y es ujú, esta, ¿no? Es esta proactividad y esta idea la que trae a la gente a la consulta. Vamos a ver esto de forma diferente porque aunque a veces siento que no hay salida, que no hay una opción posible o que no hay una ujú, vida que yo pueda vivir que me devuelva mi reflejo, en esos momentos más elevados en los que me siento bien ujú, sí que percibo que hay un sentido latente o una fuerza vital o algo que me espera y que puedo vivir y no quiero que se me escape mi vida. Ya crea que haya un cielo, ¿no? Que me voy a reencarnar o que seré polvo cuando acabe. Da igual. Estoy en esta vida y quiero vivir. Quiero comprenderla, lo que me esté permitido. Quiero aprender a ignorar todo lo que no tenga acceso y quiero vivir una vida que me devuelva mi propio reflejo, en la que yo me mire y que sienta que es mía. Sin más, ¿no? más. De hecho, algunas veces tú sabes conversaciones entre amigos, personas que conocen y te dicen, oye,
Ah, filósofo, cuéntanos, ¿qué opinas tú después de la vida? O ¿qué opinas tú de este tipo de cosas, no? Oye, pues al final llegaron a la conclusión de que no voy a dedicar más tiempo a responder ese tipo de preguntas, porque mi tiempo es limitado, es muy valioso y lo concentro en lo que realmente importa, que esto que está ahora, hay que tener también ojo y cuidado con cuando se caen ciertas modas, ¿no? Es como cuando hablamos de atención plena y otros tipos de temáticas que parece que ya es que nos cuesta pronunciarlo, pero es por las connotaciones a las que ha llegado por otro tipo de mecanismos que abusan de los términos y para otras finalidades diferentes para las cuales deberían estar, ¿no? Pero hay que decirlo cada vez más, o sea, tenemos un tiempo, da igual si hay otra vida o no, es tu presente, es tu día, o sea, es tu vida. Probablemente no lo sabemos y tampoco tendría que importarnos. Es la única hasta donde llegamos. O sea, oye, vamos a hacer que sea de calidad. Y para eso pues hay herramientas como la filosofía que puede ayudarnos con esto. Y aquí sí que te quería yo hacer una última pregunta. Porque hemos dicho que habrá personas que pues tengan algún tipo de problema en concreto o algunas cuestiones por las que puedan buscarte. Pero oye, ¿qué le dirías a una persona que quiere adentrarse al mundo de la filosofía, tal y como hemos estado hablando de ella durante toda la entrevista? Es decir, que quiera adentrarse, ya sea para estudiar, para formarse o para acudir contigo simplemente por una cuestión o por una curiosidad personal. Qué bonito, ¿no? Cerrar la conversación con esa exhortación a la filosofía. Yo me quedo con la propuesta o la advertencia de Epicuro, Epicuro de Samos, que me parece uno de los filósofos fundamentales, de los peores entendidos, pero eh, de los más importantes de la Grecia helenística, que decía que nadie por joven dude de filosofar, ni por viejo se canse de filosofar, porque no se es nunca ni demasiado joven ni demasiado viejo para cuidar de nuestra alma. ¿No? Y esta es la idea, Es esta verdad. es la idea de filosofía que yo trato de representar y Claro. demostrar ante quien se acerque a mí, ¿no? Idea a la filosofía como arte de vida y como cuidado del alma, entre comillas, ese alma, ¿no? Como cuidado de esa esencia que uno es. Entonces, si alguien tiene esa sed y quiere alimentarse de filosofía, afortunadamente es algo muy nutritivo, entonces que investigue. Que investigue y que indague, que lea, que se acerque, que no compre ningún discurso, que no se encasille, que no busque verdades cerradas, que no se acerque al estoicismo para ver si ahí está la verdad, sino para ver cuántas verdades contiene esta escuela que puedo yo incorporar a mi filosofía, porque al final la idea es que si la filosofía es una forma de comprender la Exacto. realidad, que cada uno cultive su propia filosofía y que todo lo que rodea la filosofía, ya sea autores, ya sea libros, ya sea terapeutas, el formato que sea, no seamos más que herramientas para mejorar esa forma de comprender la vida. Entonces, ya sea libros, ya sea trabajo personal, ya sea acercarnos a otras tradiciones más contemplativas a través de la meditación, más reflexivas a través de toda esa mirada. Perfecto, ya sea a través del autoconocimiento y sea o conmigo o con cualquiera de los afortunadamente cada vez más terapeutas filosóficos o consultores filosóficos que se van formando y que se van tomando esto realmente en serio, que quieren estar a la altura. Hay tantos caminos como vidas y lo único importante es que uno no pare, ¿no? Que no frene esa curiosidad, que no tenga miedo a los derroteros a los que le pueda llevar y que indague, porque aunque pueda meterse en terrenos que no resulten conocidos, al final a lo que va a llegar después de eso siempre es a una versión más profunda y más plena de sí mismo o de sí misma. Entonces, por favor, que se lance, que ignore gurús, que ignore grandes fuerzas de pensamiento y que sea y que cultive siempre su criterio personal a la hora de guiarse, que esa es la auténtica brújula que debería de mover la búsqueda filosófica. Qué maravilla de cierre, Omar. Pues muchísimas gracias por este ratito que hemos dedicado aquí. Y me quedo con la cara porque sé que hemos hablado de muchas cosas, pero para que se imaginen lo que nos estén escuchando, que esto solamente ha sido una vista de pájaro a toda la cantidad
de temas que podríamos haber profundizado o incluso hablar de aquí. Pero bueno, tenemos tiempo y, y solo es cuestión de tiempo de que volvamos a encontrarnos. Y un placer y muchísimas gracias por haber estado aquí. Así que si nos quiere comentar alguna última cosa para despedirnos. Nada, como decía, tenemos tiempo, es un canapé, pero lo que decíamos al principio, ¿no? Esto que hemos hecho hoy es un regalo. Mm. Eh, nosotros, sé que tú también, yo lo he disfrutado muchísimo, ha sido como estar en casa Un hablando auténtico placer. con un amigo y si algo de lo que hemos transmitido puede aportar o enriquecer el pensamiento de quien nos oiga o quien nos vea, pues esa es la idea. Al final la vida no va de otra cosa Mm. que no sea, ¿no? El poder crecer, el poder aportar a otros y el poder sentirnos así. Así que nada, muchísimas gracias de verdad, José, por la invitación y por la oportunidad de hablar en tu canal. Y nada, aquí estoy. Pues un auténtico placer y un fuerte abrazo y para Abrazo. todos los que estén escuchando y nos vemos en otra ocasión.